Capítulo 9. Revitalización bíblica de la Iglesia, por Brian Croft. Adoración. ¿Por qué nos reunimos? Dediqué los primeros 8 años de mi ministerio sirviendo en el equipo de música de grandes iglesias, en las cuales la música dirigida a la iglesia nos enseñaron que si queríamos alcanzar a cierto tipo de personas de cierta edad, necesitábamos cantar las canciones que les gustaban o les gustarían y hacer de manera atractiva. Lo que ocurre es que cuando se complace a un determinado grupo con la música en la iglesia, se aleja a todos los demás. Como resultado, la reunión pública de la iglesia pone de manifiesto aquello que divide a la gente, en lugar de destacar lo que debería unirnos. Peor aún, a la congregación se le enseña que la reunión pública de la iglesia el domingo se trata de nuestras preferencias, deseos, gustos y, para el pragmático, nuestro entretenimiento. Pero la Biblia nos dice que hay una razón muy diferente por la cual reunirnos. La Biblia dice claramente que a los cristianos se les ordena reunirse con regularidad para celebrar un servicio de adoración a Dios. Hebreos 10:25. Pero una pregunta común que cada iglesia necesita hacerse, especialmente cuando se ponen manos a la obra para buscar nueva vida como iglesia, es la siguiente. ¿Por qué nos reunimos? Con demasiada frecuencia la reunión dominical de la iglesia local se convierte en una reunión de preferencias en lugar de ser el momento para unirnos bajo el poder de la palabra de Dios con el propósito de adorar a Jesucristo. Las canciones y los estilos de la música se eligen para satisfacer todas las preferencias musicales, en lugar de basarse en el contenido y ser musicalmente creativos, pero sencillos. Los sermones se convierten en temas sobre lo que la gente quiere oír, en lugar de limitarse a leer y predicar la palabra de Dios como punto central de la reunión de la iglesia local. Si sabemos que es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios lo que da vida a una iglesia, ¿cómo debería informar eso la reunión pública de una congregación? Si una iglesia realmente cree que la palabra de Dios edifica al pueblo de Dios, entonces debe reflejarse cuando la iglesia se reúne para el servicio de adoración colectiva. Este capítulo aborda la quinta y última área que una iglesia debe evaluar para encontrar vida espiritual y unidad en el Evangelio, la adoración. La reunión pública de la iglesia el domingo por la mañana es la puerta de entrada y lo que la mayoría de los visitantes observan por primera vez en una iglesia. Debido a eso, ese servicio de adoración se convierte en la herramienta principal para que el pragmático saque los trucos y las estrategias más recientes y novedosas. Para el purista, puede convertirse en un canto de difuntos, intencionalmente aburrido, provocando a todos los que asisten y criticar el servicio, exponiendo así a ciertos asistentes como aquellos que carecen del deseo de adorar a Dios. Debemos reunirnos como cristianos para adorar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Si la palabra de Dios, usada por su Espíritu, es lo que infunde nueva vida a una iglesia, una congregación que busca ser revitalizada, debe asegurarse de que la palabra de Dios y el poder de su Espíritu se conviertan en el centro de la reunión. Hay muchas maneras de llevar a cabo un culto público del pueblo redimido de Dios que sea creativo, poderoso y conmovedor, manteniendo al mismo tiempo la centralidad de las Escrituras. Una práctica útil del principio regulativo que ha sido
ofrecida por autores como Mark Dever, Paul Alexander y Ligon Duncan, es el que en el servicio se predique la Biblia, sea la Biblia, se ore la Biblia, se cante la Biblia y se observe la Biblia. Describir el servicio de adoración cristiano de una manera permite que la palabra autoritativa e inspirada de Dios determine la forma y el contenido de la adoración colectiva. Modelo para el servicio de adoración. Predica la palabra. Dios ha establecido que la predicación de su palabra es el medio esencial para la conversión. Esta conversión era tan básica para el apóstol Pablo que se preguntaba cómo podían los incrédulos convertirse en cristianos sin haber quien les predique. Romanos 10:14. La palabra de Dios es útil para todas las tareas del ministerio cristiano, incluyendo la enseñanza, la reprensión, la corrección, la instrucción, 2 Timoteo 3:16. Ya que la palabra de Dios tiene este tipo de utilidad, los pastores deben predicarla, 2 Timoteo 4:2. La iglesia local siempre ha sido el lugar donde las personas se dedican a recibir la enseñanza de la palabra de Dios, Hechos 2:42. La importancia de la predicación debe influir en la planificación del servicio de adoración. Los líderes de la iglesia local no deben restar importancia a la predicación en su actitud, hechos o palabras. A veces un pastor puede elogiar a los músicos que dirigen el servicio de adoración con este tipo de broma. Esa música estuvo tan buena que todos podíamos irnos a casa ahora. Otra actitud común es igualar la adoración principalmente con la música, como si la adoración terminara con la canción antes del sermón y se reanudara con la canción después del sermón. Sin embargo, ya que la palabra de Dios es útil y que la predicación despliega su riqueza por el poder del Espíritu, la predicación de la palabra de Dios es realmente el punto principal de la reunión semanal de la iglesia. Lee la palabra. En demasiadas iglesias solo se escucha la palabra de Dios durante el sermón. Sin embargo, el Nuevo Testamento y especialmente el apóstol Pablo considera que la palabra de Dios debe estar presente de forma audible durante todo el servicio de adoración cristiano. Pablo ordena a su discípulo Timoteo que se dedique a la lectura de las Escrituras. 1 Timoteo 4:13. Es interesante notar también que él ordenó que sus cartas fueran leídas públicamente de forma similar. Colosenses 4:16, 1 Tesalonicenses 5:27. Ya que la palabra de Dios es útil. 2 Timoteo 3:16. La lectura de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo del Antiguo como del Nuevo Testamento beneficia a su pueblo. Por lo tanto, los líderes de la iglesia deberían incorporar la lectura pública de la palabra de Dios en sus reuniones de adoración. La lectura pública de las Escrituras puede desempeñar varias funciones en el culto. A través de un llamado a la adoración, un líder de la iglesia puede leer la palabra de Dios al comienzo de un servicio para atraer la atención y la participación de los adoradores. Los salmos y otros pasajes orientados a la alabanza, por ejemplo, los cantos de Ana, 1 Samuel 2, 1 al 10. María, Lucas 1:46 al 55. Y las huestes celestiales, en Apocalipsis 5, 9 al 14 y 15, 3 al 4. Sirven como modelo de las actitudes, emociones y pensamientos que los cristianos deben tener en el servicio de adoración. Un pasaje de apertura apropiado también introduce temas clave que se repetirán a lo largo del tiempo de adoración. Otros pasajes relacionados con el texto del sermón o ciertos cantos también pueden leerse a lo largo del servicio
dando un espacio importante a la lectura pública de las Escrituras. Ora la palabra. La oración corporativa encuentra su funcionamiento y contenido en la palabra de Dios. Los mandamientos y ejemplos de las Escrituras dan a los creyentes un plan completo para la adoración, para la oración y la reunión pública. Es un momento y un lugar adecuado para practicar la disciplina de la oración. Se debe orar por las necesidades humanas básicas, como la provisión de alimentos, Mateo 6:11, y la buena salud, tercera de Juan 2. Los cristianos oran por la conversión y salvación de quienes no creen, Romanos 10:1. Ora por otros creyentes y su crecimiento en la piedad debe ser una prioridad, como lo demanda el apóstol Pablo cuando ora por las siguientes peticiones: la unidad de los cristianos, Romanos 15:5-6. La esperanza, la alegría y la paz, Romanos 15:13. La experiencia de la gracia, 1 Corintios 16:23. La sabiduría, la revelación y el conocimiento, Efesios 1:16-17. El aumento del amor y el fruto espiritual, Filipenses 1:9-11. Y la perseverancia y la paciencia, Colosenses 1:11-12. Cuando otros creyentes sufren crisis, como enfermedades graves, los cristianos oran por ellos. Santiago 5:14-15. El pueblo de Dios confiesa sus pecados unos a otros. Santiago 5:16. Y mediante la oración a Dios. Daniel 9:4-5. Los pastores tienen una gran necesidad de las oraciones de quienes están bajo su cuidado y de creyentes afines de otras congregaciones. Las frecuentes peticiones de oración del apóstol Pablo son una buena guía para orar por los ministros del Evangelio. Los cristianos deben orar para que los pastores tengan valentía al proclamar el Evangelio. Efesios 6:18-19. Por oportunidades para hablar de Cristo. Colosenses 4:2. Por una recepción favorable de su mensaje. 2 Timoteo 3:1. Y para que sean librados de personas perversas. 2 Timoteo. 2 Tesalonicenses 3:2. Se exhorta a los cristianos a orar por las autoridades, específicamente para que su liderazgo permita a los cristianos vivir en paz y tranquilidad. 2 Timoteo 2:1 y 2. La mejor manera de orar la palabra de Dios es permitiendo que las escrituras informen el contenido y el celo de esas oraciones públicas. Canta la palabra. Al igual que con la oración, las escrituras instruyen e informan sobre el canto congregacional. Los líderes de la iglesia pueden buscar guía en una variedad de fuentes para sus ministerios de adoración: blogs, conferencias, revistas y música cristiana contemporánea. Pero antes de que los líderes consideren el consejo de estas fuentes, necesitan un marco de referencia basado en las instrucciones bíblicas sobre el canto congregacional. Todas las decisiones de una iglesia sobre la selección de canciones y estilos deben pasar por este filtro. El criterio más importante que deben tener en cuenta los líderes de una iglesia es la fidelidad a la palabra de Dios. Efesios 5:19. Es un texto fundamental sobre el canto congregacional. Esta exhortación era sin duda una parte importante de la visión que Pablo tenía de la iglesia local, porque la repite a la iglesia de Colosas, Colosenses 3:16. En el contexto de Efesios 5, las instrucciones de Pablo sobre el canto congregacional contemplan su exhortación a los efesios para que vivan sabiamente y tengan cuidado de cómo andan. Efesios 5:15. Especialmente el versículo 19 presenta detalles sobre la aplicación del mandato de estar llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Pablo dice a los creyentes: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando
con su corazón al Señor. Efesios 5:19. Esta es una pregunta sabia para determinar si la música y los cantos de una iglesia se basan en el estilo o en el contenido. ¿Se va la gente de tu iglesia hablando más de cómo se escuchó la música o de la maravillosa verdad que se cantó? Observa la palabra. Las oraciones del bautismo y la cena del Señor son elementos importantes del servicio de adoración cristiano. Estas dos prácticas fueron instituidas bajo la autoridad divina de Jesucristo. La ordenanza cristiana del bautismo forma parte de la misión permanente de la Iglesia. Mateo 28:19. Después de que los no creyentes se convierten a Cristo, reciben la ordenanza del bautismo de una congregación local de creyentes al ser sumergidos en agua y levantados de ella. El bautismo simboliza profundamente la conversión, la salvación y la unión con Cristo. Romanos 6:1-4. Así, esta práctica muestra a todos los que la ven que seres humanos pecadores pueden recibir los beneficios de la muerte de Cristo y anticipar la gloria de una resurrección que es como la de Cristo mismo. De igual manera, Jesucristo instituyó la cena del Señor y ordenó a los cristianos repetir esta práctica a lo largo de los siglos. 1 Corintios 11:23-26. Los cristianos practican en la cena del Señor comiendo pan y bebiendo de una copa. Estos elementos son un símbolo maravilloso de la muerte de Cristo por los pecados. Así como Cristo partió el pan y lo distribuyó en la primera cena del Señor, también dio voluntariamente su cuerpo en beneficio de los que creen en la cruz. Del mismo modo que uno se echa a la boca la bebida de una copa, así Cristo derramó su sangre para lograr el perdón de los pecados. Cuando las congregaciones participan de la cena del Señor, proclaman la muerte del Señor. 1 Corintios 11:26. La centralidad de la palabra de Dios en la reunión pública no solo determinará las prácticas regulares de estas ordenanzas, sino que asegurará una correcta administración de las mismas de manera que se exalte a Jesús y sus beneficios salvíficos. Muchas iglesias moribundas y divididas han olvidado la razón por la que los cristianos se reúnen para el servicio de adoración. Pierden la confianza en que la palabra de Dios es la que da vida, mientras experimentan la presión de tener que aumentar su asistencia. Como resultado, caen en el pragmatismo o peor aún, en la apostasía. Existe la mentira de que la música tiene que ser atractiva, moderna y actual para atraer a la congregación más joven, que a los ojos de muchos representa la nueva vida. Esa idea falsa atrae a muchas iglesias envejecidas que están en decadencia y desesperadas, de las cuales quieren detener la hemorragia aplicando esos conceptos. Videos de películas, música no cristiana, actuaciones cómicas y una administración descuidada de las ordenanzas hacen que la reunión pública de una iglesia, cuyo objetivo es adorar a Cristo, se convierta en un espectáculo para el consumidor. En consecuencia, cuando Cristo no es exaltado, el Evangelio no es proclamado y la palabra de Dios no es el enfoque central de la reunión de la iglesia. La verdadera vida espiritual duradera no será encontrada. ¿Por qué se reúnen los cristianos para el servicio de adoración? La primera razón es obedecer el mandato de Dios, Hebreos 10:25. Una iglesia puede reunirse varias veces a la semana, pero si no le damos mucha importancia a Jesús y hacemos que la palabra de Dios sea central en el contenido de esas reuniones, ya
no nos reunimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Porque solo cuando Cristo y su palabra son puestos en alto, la iglesia le da gloria y en última instancia apela a su poder vivificador para despertar los muertos que hay en medio de ella. Dios les bendiga. Muchas gracias.